abrirla y entonces poder entrar. Si estamos ante el mejor maestro del mundo, el maestro de la verdad, no podemos entender su verdad, lo que dice, si no tenemos un elemento. ¿Qué es eso que se necesita? Vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 2. Al versículo 20, vamos a leer del 20 al 27, vamos a leer este pasaje completo. Vamos a estar hablando nada más de los versículos 20, 21 y el 27, pero evidentemente es el mismo pasaje. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a orar. Señor, estamos ante ti para escuchar tu palabra y sabemos que necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu para entenderla y pedimos esa presencia que tú prometiste cuando nos reunimos en tu nombre. Estamos reunidos en esta iglesia aquí en tu nombre y pedimos que nos ayudes, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y traigas tu verdad, la verdad que necesitamos, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. La comunión con Dios, una vida en común con un trato cercano y familiar con aquel que nos adoptó como hijos, una relación de confianza y amor, es la mayor bendición de la que goza un creyente. En esta carta, Juan ha estado describiendo los obstáculos que existen para poder tener una comunión verdadera con Dios y con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. El pecado rompe la comunión de una manera inmediata. Por eso, al inicio de este capítulo, les dice a sus lectores que les está escribiendo para que no pequen. Durante toda la vida hay dificultades que surgen de la misma vida, como es el atractivo del mundo y su sistema de valores contra el que hay que estar muy alerta, porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y si nos descuidamos, al poco tiempo nos encontraremos viviendo como cualquier mundano. Ahora, el apóstol está tratando en estos versículos una dificultad que no surge de la persona, sino que es planteada desde fuera, pero actúa dentro de la iglesia. Es el peligro de la apostasía, de abandonar la fe, de abandonar la iglesia
con motivo de enseñanzas que se originan en ideas de hombres, de filosofías, de religiones paganas y también de la religión judía. Todas estas se desvían de la verdad que han enseñado los apóstoles de Jesucristo. Se oponen a Cristo y Juan los llama a anticristos. Ya han venido, ya están aquí. Y eso nos recuerda el hecho de que estamos en el último tiempo y que estamos en medio de un gran conflicto entre poderosas fuerzas espirituales que se desarrollan a nuestro alrededor. Estamos en grave peligro de extraviarnos de la verdad y ser engañados con una falsa idea sobre el Señor Jesucristo. Algunos que estaban en la iglesia habían salido de ella, habían formado parte de ella, pero no permanecieron. La razón es que, aunque estaban en la iglesia, no formaban realmente parte de ella, porque no tenían comunión con Cristo. No eran de Cristo, no le pertenecían, y al salir quedó claro que no todos los que asisten a la iglesia son de Cristo. La unción del santo es lo que dice, habla de la unción. Juan se dirige a las personas que siguen en la iglesia, siguen estando ahí. Ustedes permanecen, están en lo correcto, no han sido engañados por los anticristos. El motivo por el que ellos habían rechazado las doctrinas equivocadas y estaban firmes en la verdad, lo que los hacía diferentes a los que salieron es la obra del Espíritu Santo. Solo por esa obra ellos permanecían y perseveraban y evitaban el engaño de una doctrina equivocada que los separaría de Dios y de Cristo y los llevaría a la condenación. Un cristiano verdadero es el que tiene comunión con Dios. Es lo que es por el Espíritu Santo. Dice Juan que son los que han recibido la unción. De esa manera describe al Espíritu Santo. Gracias a su obra, el que la tiene es capaz de discernir y comprender el Evangelio que escuchó. Y así puede evitar los sutiles peligros que disfrazados de verdad lo acosan aún dentro de la misma iglesia. Estamos hablando de una iglesia verdadera, porque hay muchas que dicen que son iglesias que no lo son. La palabra que se traduce como unción es crisma. Esa palabra en griego es crisma. Y significa literalmente ungüento o untado. Pues quiere decir untar o perfumar con aceite. La palabra Cristo se deriva de esa palabra, crisma. Y es lo que significa ungido. En el idioma hebreo esta palabra es Mesías. En griego, Cristo, en hebreo, Mesías. Los anticristos digan que Jesús es el Cristo. El nombre traducido es el Mesías, el ungido. Pero los cristianos verdaderos pueden ver a Cristo porque de Él han recibido su unción. No solo llevan el nombre de Jesucristo,
también ellos tienen parte en la unción. Pues la unción es solo una figura para describir la influencia y el efecto del Espíritu Santo en el creyente. Para entenderlo tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde se usa este término, y ver lo que significaba para aplicarlo a lo que Juan dice. Se usaba de varias maneras. Se usaba al embellecimiento de las mujeres, y en Ruth dice, Noemías, Ruth que se unja para elevar la voz, por ejemplo, para los huéspedes como una muestra de aprecio, de la cirugía. También se usaba para sanar las heridas, se ungían con aceite, y también como una preparación para el entierro. Pero en el sentido religioso se usaba para apartar algo como sagrado. Dejaba de ser algo como por ejemplo la piedra sobre la que se acostó Jacob. Yo creo la puerta del cielo y le ungió esa piedra. También un altar o el tabernáculo, lo podemos ver en Números 7:1, que habla de esto. Se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes antes de que iniciaran su ministerio. Se ponía aceite sobre ellos, y con ese derramamiento de aceite se les consideraba consagrados, es decir, apartados para la función para la que eran designados. Era el mecanismo ceremonial, era visible para el que lo recibía y para todos los demás. Si vemos que Samuel ungió a Saúl para ser rey, después a David. Moisés ungió a Aarón para ser sacerdote y Elías a Eliseo para que fuera profeta. Y ellos recibieron las capacidades necesarias para cumplir con el encargo que recibían. Se dice ahí en Samuel que Saúl fue mudado en otro hombre. Le fueron dadas las capacidades para que pudiera gobernar como rey de Israel. Fue dotado exclusivamente para que pudiera desempeñar su papel. Y eso no implica que fuera creyente. Esa unción era para que fuera rey. El tendicero temeroso adquirió la valentía de todo lo que estaba para ser rey, pero no fue cambiado su corazón. Otros hombres también fueron ungidos para ser reyes. Asael fue ungido por Elías para ser rey de Siria, y Jehú también fue ungido para ser rey de Israel, pero ninguno de ellos fue creyente. Fueron designados para hacer algo que Dios quería que ellos hicieran. Dios usaba un profeta al que le daba instrucciones para derramar aceite sobre un hombre. Y aquí en el pasaje que estamos estudiando, Juan lo que resalta es el resultado de la unción, y no los medios, no como se obtuvo, como el medio puede ser el Espíritu Santo y los elementos que son las verdades del Evangelio. O sea, en el Nuevo Testamento la unción es espiritual, no es algo visible como el Antiguo. No es por el bautismo, ni por la imposición de manos, ni por una experiencia sobrenatural como una visión o una aparición. Los falsos maestros que decían que tenían una unción especial y por eso tenían una relación con Dios que no tenían los demás, ellos decían esto:
los que no habían sido engañados sí tenían la verdadera unción, y es por eso que habían permanecido y perseverado. Frecuentemente vemos que se compara al Espíritu Santo con el aceite. El aceite que se ponía en las lámparas de oro en el templo es una figura de esto. El aceite se encendía y proporcionaba luz, el poder de la luz. El Espíritu es símbolo de esta luz, de esta iluminación. También el Espíritu es símbolo de la vida. Dice Juan en su Evangelio, en 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, estos son los símbolos que se utilizan constantemente en las Escrituras para hablar de la influencia y poder del Espíritu Santo. Por lo que podemos decir que Juan está diciendo que todos los verdaderos creyentes han sido ungidos y apartados por Dios para hacer lo que Él quiere que haga su pueblo. Y nadie que no sea capacitado por el Espíritu Santo puede hacer. En el Nuevo Testamento se describen a los creyentes como profetas, sacerdotes y reyes. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6 dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. De manera que en cierto sentido se puede decir que tal como Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, como resultado de su unción, todos los que están en Cristo también lo son, porque al estar unidos a Cristo, compartimos todo lo que es de Cristo, incluyendo su unción. El Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio terrenal, fue ungido y apartado para su obra como el Salvador del mundo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él al ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y la unción fue por el Espíritu Santo, no por ser sumergido en agua. Cada cristiano, en el momento en que cree verdaderamente y es salvado, es bautizado por el Espíritu, es sumergido en el Espíritu. Dijo Juan el Bautista, en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Un pasaje que clarifica esto es Hechos 19, del 1 al 3. Dice el pasaje: Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: del bautismo de Juan. Pero la pregunta de Pablo deja ver en qué momento se recibe el Espíritu. Fue cuando creyeron. El Espíritu Santo es el que aplica la salvación en el creyente. Y todo creyente lo recibe cuando es salvado, en ese momento. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la conversión, el nuevo creyente es unido a Cristo y a la vida de Cristo. Participa de lo que es cierto de él. Como Cristo recibió el Espíritu sin medida, todos los que están en él reciben el don del Espíritu Santo, porque están en él. Tan unidos que ellos son parte del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Eso se refiere a la iglesia. De tal manera que es imposible ser cristiano sin recibir el Espíritu Santo. Se recibe en el momento de la salvación, no más adelante, como resultado de un mayor conocimiento, una mayor madurez o como una experiencia mística. Estar en Cristo significa haber recibido el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin recibir la opción, el don del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los que habían sido engañados, los que no habían sido engañados, tenían la unción por su relación con Cristo. Como han recibido esa unción, tienen el verdadero conocimiento de Dios que viene solamente, exclusivamente por medio de Jesucristo. No puede venir de otra fuente. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por el contrario, los que no tienen la unción están incapacitados para ver a Cristo y por lo tanto a Dios Padre. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Los maestros anticristos alegaban que ellos eran los ungidos. Ahora, en nuestro tiempo, en ciertos grupos hay personas, hay maestros que se dicen o les dicen que son los ungidos. Ese ungido es alguien al que no se puede contradecir y que no se equivoca, por ser el que tiene la visión, es el que tiene toda la autoridad. Y se les da el título de profeta, de profetas, o apóstol, o se les llama simplemente así, el ungido de Jehová, o títulos parecidos. Pero el único ungido, el único es Cristo. Los falsos cristos son falsos ungidos, según el significado de la palabra. En la Iglesia Católica Romana se considera al Papa infalible y tan cercano a Dios que es su representante en la tierra. Todos son anticristos que engañan a sus seguidores. Dice Juan que tiene la unción del Santo a los que se escriben. Ya se ha mencionado que el Santo es nuestro Señor Jesucristo. Y queda claro en el contexto del pasaje que leímos. En el versículo 27 también se hace mención de la unción que recibiste de Él. Dice el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice que Cristo, subiendo al cielo, dio dones a los hombres. Y Él le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, les enviaría el Espíritu para recordarles lo que Él les había dicho. Y se los envió a ellos, a los apóstoles, nada más.
Está hablando nada más de los apóstoles, es por lo que sigue después. Fue el Señor Jesucristo el que envió el Espíritu a la naciente iglesia que dejó en la tierra. No fue sino hasta que Cristo ascendió cuando el Espíritu vino. Viene del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo. El Padre da el Espíritu Santo a todos los que le pertenecen, como consecuencia de la perfecta obra de su Hijo. Conocer todas las cosas, sigue diciendo el pasaje. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tener la unción, tener el don del Espíritu Santo, ha hecho que los lectores de la carta hayan permanecido fieles a la iglesia y han permanecido porque tienen la unción. Y aquí parece que Juan les dice que por ese don conocen todas las cosas, pero no es lo que Juan está diciendo. En la Biblia de las Américas traduce así este versículo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Es como si dijera, los que salieron no sabían sobre el Espíritu Santo, pero ustedes sí, y es debido a que tienen la unción. En el versículo 27, siguiendo con la misma idea, añade: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Estos versículos han sido tema de mucho debate. El punto principal es cuál es la relación entre el Espíritu Santo, el creyente y la palabra de Dios. Hay quienes llamaron a la unción una luz interior y que decían que con eso era suficiente. Decían que habían recibido una revelación directa. Ellos recibían toda la instrucción, todo lo que necesitaban saber directamente de Dios. Entonces, la palabra de Dios ya no era necesaria. Los cuáqueros creían algo así. Los salió de los puritanos. Según ellos, tenían la misma inspiración que los apóstoles. Por esa luz interior, tenían la enseñanza y no tenían necesidad de nada más. No tenían necesidad de ser guiados por la palabra de Dios. Los partidarios de la enseñanza mística miran hacia su interior. Creen que Dios está en ellos y la forma de ser bendecidos y vivir de una manera espiritual es ver la luz interior y recibir la visión que habla y la guía y dirección. En la actualidad hay grupos de cristianos que hacen énfasis en la enseñanza de la obra del Espíritu Santo, y los dones, y los carismas que viene de esa palabra. Y eso es en lo que se enfoca, más que en cualquiera de las otras doctrinas. Las conocen, las creen, pero para ellos pasan a un lugar secundario. Y lo que sucede es que invariablemente se llega a afirmar que tienen revelaciones personales para ellos. Dicen que les ha llegado o que se les ha mostrado algo. Se me ha mostrado, y puede ser cualquier cosa. Y si esa revelación, como ellos piensan, viene de Dios, pues no puede ser discutida y lleva a pensar a algunos
son infalibles. Afirman que así como el Espíritu inspiró a Pedro, Pablo y a los otros apóstoles, así también a ellos. Esto lleva al menosprecio de las Escrituras y critican a los que se apoyan en ellos. Los consideran inferiores porque no han tenido las experiencias interiores, experiencias místicas que ellos dicen que tienen. Así que, como no tienen esas experiencias, ellos se tienen que basar en algo externo, como son las Escrituras. No entender o malinterpretar estos versículos es peligroso. Lo primero que tenemos que entender es que estos versículos, el tema que trata en estos versículos el apóstol, no es sobre la guía espiritual. Lo que él está enseñando no tiene como propósito enseñarnos cómo saber lo que Dios quiere que hagamos en alguna circunstancia concreta. De lo que está hablando es sobre el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la doctrina, como se ve claramente en el contexto. Lo que le preocupa al apóstol Juan es la doctrina de que Jesús es el Cristo. Aquí no enseña que todo cristiano reciba una nueva verdad de una manera directa, como sucedió con los apóstoles, sino todo lo contrario. Les dice que les escribe lo que era desde el principio, como vimos. No es algo nuevo. Les dice que ya conocen la verdad y por eso les escribe. En el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Sería contradictorio decir que en el futuro van a recibir una nueva verdad, cuando aquí les dice que ya la conocen. Los lectores están totalmente familiarizados con la verdad en Jesucristo. De modo que Juan no necesita comunicarles el Evangelio. Juan escribe estas palabras a sus lectores para recordarles que a ellos no les falta la verdad. De hecho, tienen la capacidad de usar la verdad que tienen cuando se oponen a los que digan que Jesús es el Cristo. Pues la unción no es para dar una información, más revelación, más conocimiento, sino para que puedan ver el carácter divino de la verdad del Evangelio. Juan reafirma que los creyentes tienen verdadero conocimiento de Dios al decir que no les está escrito como si no conocieran la verdad, sino les escribe esto porque la conocen. Entonces, concluye el versículo con la declaración indiscutible de que ninguna mentira procede de la verdad. Algo no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo, ya que el Espíritu es el que enseña a los cristianos a conocer la verdad. Pueden reconocer entonces el error doctrinal que no puede salir de ninguna manera de lo que oyeron en la predicación de Juan, y entendieron y creyeron por tener la unción. Dice Pablo en 1 Corintios 2, del 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Habían recibido la verdad en la que habían creído por el testimonio, la enseñanza y la predicación de los apóstoles. Ese fue el medio por el que ellos conocieron la verdad. No la recibieron ellos directamente por inspiración divina. Los apóstoles les habían estado predicando la palabra. Y así fue para que ellos pasaron a tener comunión con ellos y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, se enseña Pablo en Efesios. No puede haber otro fundamento, no puede haber otro cimiento. No podemos poner otro. Una construcción no puede tener varios cimientos. Ahí está el cimiento y podemos construir sobre él, pero no podemos quitarlo y poner otro. Si se quita el fundamento, sin fundamento, el edificio se cae. Por último, tenemos la necesidad de la enseñanza. Juan no enseña aquí que el creyente sepa todas las cosas. Y esto es evidente. No por ser creyente se tienen conocimientos de matemáticas, economía, geografía o medicina. No está hablando de ese tipo de conocimiento. Y tampoco está hablando del conocimiento espiritual. No está Juan diciendo que una persona que recibe el Espíritu Santo pasa a conocer toda la verdad espiritual. El Nuevo Testamento enseña que un creyente crece en gracia y conocimiento. Si se adquiriera todo el conocimiento espiritual, no habría entonces necesidad de las cartas del Nuevo Testamento, ni de los Evangelios, ni tampoco del Antiguo Testamento. Juan está hablando del conocimiento del tema del que ha estado insistiendo, la doctrina fundamental de que Jesús es el Cristo. Y esto se ve muy claramente en los versículos que siguen en el pasaje. En el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esa es la verdad, esa doctrina la que me importa. Lo que está diciendo Juan es que estas personas a las que les escribe ya habían tenido la enseñanza de la verdad del Evangelio. No eran ignorantes de la verdad y por eso les escribe. Al tener el Espíritu Santo, entendieron la doctrina sobre la persona de Jesucristo y la obra que había venido a hacer. Si no hubieran tenido el Espíritu, por más que hubieran oído y leído la doctrina y estudiado teología, lo que fuera, no hubieran podido entender, pero sí la entendieron. Entendieron y creyeron la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, al mismo tiempo en la persona de Cristo. La doctrina de la muerte expiatoria y sustitutoria de Cristo en la cruz en lugar de su pueblo. La doctrina de la justificación solo por fe. Tenían la opción que les permitía entender y creer todas estas cosas. Esas son todas las cosas. Nosotros tenemos
la mente de Cristo, dice Pablo, 1 Corintios 2:16. El que creyó no necesitó tener una gran capacidad intelectual, pero si tiene el Espíritu Santo, puede comprender estas cosas de las que habla Juan. El conjunto de las doctrinas a las que llama la verdad. Es una fe que no está reservada para intelectuales, es para todo mundo. No depende de la capacidad del hombre natural, ni de los deseos que tenga. Es la unción. El Espíritu Santo los capacita para ver, comprender y creer algo de la naturaleza de la salvación. El don del Espíritu Santo está relacionado con la fe. Un don de Dios que da la capacidad de creer. El que no tiene la unción, aunque haya oído el Evangelio y recibido la instrucción, no la entiende y no la cree, por lo que en realidad ignora la verdad. Y entonces puede negar que Jesús es el Cristo y es un mentiroso y un anticristo. Ellos afirmaban conocer a Dios, pero negaban, despreciaban y quitaban la centralidad a Jesucristo. Regresando al punto de lo que recibe el creyente con la unción, en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, Juan no está diciendo que el cristiano no necesite instrucción. Si no necesitaba ser instruido, pues Juan no tenía necesidad de escribir esta carta. No tendría necesidad de preocuparse absolutamente de nada, ni siquiera de las doctrinas equivocadas. Si el creyente no necesita la instrucción, el que los apóstoles afirmaran que fueran divinamente inspirados cuando escribieron sus cartas, sería totalmente inútil. Las cartas están llenas de instrucción. Son más que nada doctrinales, se da primero la doctrina y después cómo se aplican esas doctrinas en la vida. Es pura enseñanza. En una de las cartas, se habla de la necesidad de ir adquiriendo conocimiento. Y si no lo hacemos, estamos en riesgo de caer en el error. Dice la segunda carta de Pedro 3, 17 y la primera parte del versículo 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente es comparado con un niño. Primero necesita leche y cuando ya ha crecido un poco, recibe alimento sólido para que siga creciendo. Y eso se refiere al conocimiento. Juan no está diciendo que un creyente nunca necesita enseñanza. Pablo lo dice en 1 Corintios 2, 13 y 14 de esta manera. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cristiano tiene una comprensión espiritual que el hombre natural no tiene. Es lo mismo que
¿Qué dice Juan? Dice que el cristiano, después de recibir el Espíritu Santo, tiene una comprensión espiritual de la verdad del Evangelio. Por otro lado, Dios da dones a los hombres. Uno de ellos es que da maestros. Ese don ha estado desde la iglesia primitiva y lo estará siempre en la iglesia de Cristo. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. También en 1 Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Dios pone a los maestros en la iglesia. Y si los pone es para que ejerzan el don que les dio. Ese don es la enseñanza. Si los creyentes no necesitaran que se les enseñara, pues Dios no pondría maestros. Los falsos maestros, los anticristos, son los que se pusieron a sí mismos como maestros. Se ponían en el lugar de Cristo, el gran maestro, y al no tener el don, se envanecen. Enseñan por motivos personales, como para ganar prestigio, tener reconocimientos, ser reconocidos, o simplemente por orgullo. Es sumamente peligroso. Se dañan ellos mismos y pueden hacer tropezar a otros. Dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que se pone como maestro, pues busca seguidores, hay seguidores de una manera natural, y si no tiene el don, pues va a terminar mal. Jesús es el gran maestro. Dice Juan 13:13, hablando a Cristo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Eres el gran maestro. Toda la verdad proviene de él. Eres el gran maestro de la verdad. Lo que recibimos de parte de los apóstoles es lo que él les enseñó a ellos. Se los recordó por medio del Espíritu, es el medio. Pero no debemos verlo solamente como un maestro de quien aprender, sino un maestro a quien seguir. Es mucho más que un maestro. Es nuestro Salvador. Enseñarnos es solamente una parte de su obra. Él lo hizo mandando al Espíritu Santo como prometió. El Espíritu de verdad que mora en nosotros y estará en nosotros. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, que necesitamos en cada paso, necesitamos ser instruidos por la palabra, que fue el medio que tú dejaste para conocerte. Ahí te revelas porque quisiste hacerlo, por gracia, con una condescendencia a nosotros. Ayúdanos, Padre, que no seamos tan orgullosos pensando que sabemos. Necesitamos aprender de Cristo, que podamos verlo a Él y seguirlo a Él. Que tu iglesia nos siga, que vaya delante de nosotros siguiéndolo, porque vamos a la eternidad, estamos peregrinando en una tierra hostil, en un mundo que nos quiere hacer que nos quedemos en Él.
Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu, con tu presencia y con tu guía, y que todo esto te dé la gloria solamente a ti. Por el nombre de Cristo. Amén.